Bueno, la disciplina que se encarga de estudiar el sistema nervioso se denomina neurociencia. Se interesa por el estudio anatómico, por el desarrollo y funcionamiento, entre otros, del sistema. Podemos encontrarnos con dos grupos. Primero tenemos la neurociencia biológica, que se centran en el estudio de algún aspecto en específico del sistema nervioso. Por otro lado, podemos encontrar la neurociencia conductual, que su variable dependiente va a ser la conducta, el estudio de la conducta, y su objetivo es conocer qué efectos tiene el funcionamiento, ya sea patológico o normal, del sistema nervioso sobre el comportamiento de la persona. Vamos a tener después la neuropsicología. Su padre es Alexander Luria. Tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre el cerebro y la conducta de los sujetos sanos y en los que ya tienen alguna lesión cerebral. Podemos encontrar la neuropsicología básica, que estudia la relación cerebro-conducta de las personas sanas, y después nos encontramos con la neuropsicología clínica, que estudia la repercusión que tiene la lesión cerebral sobre el comportamiento de esta persona. Por otro lado, vamos a encontrar la neuropsicología del desarrollo, que pretende contribuir al mejor comportamiento de las relaciones que tienen entre el comportamiento y el desarrollo del cerebro. Acá en este apartado podemos encontrar la prevención de la discapacidad intelectual, que vendría a ser un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Bueno, con respecto a la división del sistema nervioso, nos encontramos con el sistema nervioso periférico, que consta de los nervios craneales, que son 12 pares, que salen desde el encéfalo y pasan a través de los agujeros del cráneo. Los ganglios asociados son los autónomos, se caracterizan por ser irregulares y se sitúan a lo largo de las fibras nerviosas eferentes al sistema nervioso autónomo. Después nos encontramos con los nervios raquídeos, que salen de la médula espinal y van a pasar a través de los agujeros invertebrales de la columna. Tenemos los de la raíz posterior y los de la raíz anterior. Los ganglios asociados son los sensitivos, que se caracterizan por ser tumefacciones fusiformes y se sitúan en la raíz posterior de cada uno de los nervios raquídeos. Bueno, la disciplina que se encarga de estudiar el sistema nervioso se denomina neurociencia. Se interesa por el estudio anatómico, por el desarrollo y funcionamiento, entre otros, del sistema. Podemos encontrarnos con dos grupos. Primero tenemos la neurociencia biológica, que se centran en el estudio de algún aspecto en específico del sistema nervioso. Por otro lado, podemos encontrar la neurociencia conductual, que su variable dependiente va a ser la conducta, el estudio de la conducta, y su objetivo es conocer qué efectos tiene el funcionamiento, ya sea patológico o normal, del sistema nervioso sobre el comportamiento de la persona. Vamos a tener después la neuropsicología. Su padre es Alexander Luria. Tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre el cerebro y la conducta de los sujetos sanos y en los que ya tienen alguna lesión cerebral. Podemos encontrar la neuropsicología básica, que estudia la relación cerebro-conducta de las personas sanas, y después nos encontramos con la neuropsicología clínica, que estudia la repercusión que tiene la lesión cerebral sobre el comportamiento de esta persona. Por otro lado, vamos a encontrar la neuropsicología del desarrollo, que pretende contribuir al mejor comportamiento de las relaciones que tienen entre el comportamiento y el desarrollo del cerebro. Acá en este apartado podemos encontrar la prevención de la discapacidad intelectual, que vendría a ser un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Bueno, con respecto a la división del sistema nervioso, nos encontramos con el sistema nervioso periférico, que consta de los nervios craneales, que son 12 pares, que salen desde el encéfalo y pasan a través de los agujeros del cráneo.
Los ganglios asociados son los autónomos, se caracterizan por ser irregulares y se sitúan a lo largo de las fibras nerviosas eferentes al sistema nervioso autónomo. Después nos encontramos con los nervios raquídeos que salen de la médula espinal y van a pasar a través de los agujeros invertebrales de la columna. Tenemos los de la raíz posterior y los de la raíz anterior. Los ganglios asociados son los sensitivos, que se caracterizan por ser tumefacciones fusiformes y se sitúan en la raíz posterior de cada uno de los nervios raquídeos. Bueno, con respecto al sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal son los principales centros donde se produce la correlación y la integración de la información nerviosa. El encéfalo se caracteriza por ser la parte superior de mayor masa del sistema nervioso, tiene aproximadamente 10 billones de neuronas. Al principio, en el nacimiento, pesa alrededor de 1,3 kg, 1,5 kg. Luego de los 12 meses se triplica su tamaño. Se dice que es el órgano del aprendizaje. Nos permite realizar operaciones mentales complejas y tener sentido del yo, tener conciencia. Después tiene 3 divisiones convencionales. Tenemos el rombencéfalo, que se va a dividir en sus estructuras. Vamos a tener el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el cerebelo. Después tenemos el mesencéfalo, que es muy pequeño, no tiene otras estructuras. Y por último tenemos el prosencéfalo, que se divide en el cerebro, que es el órgano de mayor superficie, y el diencéfalo, que se va a dividir en hipotálamo y el tálamo. La médula espinal es de forma cilíndrica, comienza en la parte superior, en el agujero occipital del cráneo, se sitúa dentro del canal vertebral de la columna y se encuentra recubierto por 3 meninges. Tenemos la dura madre, aracnoide y pía madre, al igual que el encéfalo. Le confiere una gran protección el líquido cefalorraquídeo y a lo largo de toda la médula nos encontramos con 31 pares de nervios espinales por las raíces anteriores y posteriores. La médula espinal conecta el encéfalo y el cuerpo a través de 2 líneas principales, la raíz posterior del nervio raquídeo y la raíz anterior del nervio raquídeo. Bueno, con respecto al origen, se produce cuando un espermatozoide logra fecundar al óvulo y así formar el cigoto. 12 horas más tarde se produce la primera división celular, que es donde del cigoto. A partir de ese momento se inicia el proceso de embriogénesis, ¿sí? Que es donde nace el sistema nervioso. El periodo prenatal consta de 2 etapas. Primero tenemos la embrionaria, que empieza desde el momento de la fecundación hasta la semana número 10. Y es muy importante este momento porque las alteraciones en el desarrollo del embrión provocan déficit a la larga que pueden ser muy graves. Después tenemos las diferentes etapas. Tenemos mórula, blástula, glástula y neurula. Después, en la otra fase, nos encontramos con la fetal, que se inicia a partir de la semana 10 hasta el momento del nacimiento del niño. Bueno, primero que nada se forma el tubo neural y se encuentra dividido en 2. Por una parte vamos a tener el sector cefálico y por otra parte el sector medular. Bueno, para la formación del sistema nervioso se da a partir de la combinación de 4 mecanismos que no es necesario que vayan en una orden, ¿sí? Tenemos el de proliferación, el de migración, diferenciación y el de muerte celular programada. Bueno, con respecto al metabolismo cerebral, es un conjunto de reacciones bioquímicas que utilizan fundamentalmente oxígeno y glucosa para permitir al cerebro el desarrollo de sus funciones. Bueno, dentro del metabolismo cerebral podemos encontrar que en los niños es mucho más activo que el de los adultos, ya que los niños utilizan
un 60% del oxígeno para abastecer sus necesidades metabólicas, mientras que los adultos utilizan entre un 18 y un 20%, ¿sí? Dentro de los factores que determinan el crecimiento cerebral podemos encontrar la mielinización, que su función básica es la de optimizar la transmisión de los estímulos dentro del sistema nervioso. Es decir, que los impulsos nerviosos viajan mucho más rápido gracias a la mielina. El incremento de la mielina es directamente proporcional al grado de estimulación que reciba el niño. Y esto va a tener fuerte impacto sobre la conducta. Esto podíamos verlo claramente en el caso de Jenny, que estudiamos en los trabajos pasados, donde esta estimulación no existía. Y pueden surgir muchas alteraciones y déficit en la maduración. Las anomalías en este proceso durante la fase prenatal o durante el primer año de vida pueden traer efectos devastadores con severos daños, ya sean cognitivos, motores, sensitivos. Como vimos en las clases, la neurona es la unidad estructural y funcional más pequeña del sistema nervioso. Reciben, conducen y transmiten señales electroquímicas y reciben proteínas que el sistema nervioso necesita. Dentro de su estructura vamos a encontrarnos con el cuerpo, dendrita, axón, vaina de mielina y el botón terminal, ¿sí? Con respecto a los aspectos, en relación a los aspectos bioeléctricos y la transmisión de la información, nos encontramos con la sinapsis, que es la conexión que se da entre una neurona y la otra, a través de las cuales se da el trasvase de la información procedente del estímulo, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con que las neuronas van a liberar una sustancia química llamada los neurotransmisores, y que son una sustancia química que se encargan de la transmisión de las señales que van de una neurona a otra. Conocemos la serotonina, la dopamina, el GABA, y esto lo podemos relacionar directamente con el potencial de acción. En el sistema sensitivo y mundo interno tenemos que la información se dirige desde la periferia hacia, en primer lugar, la médula espinal y después al encéfalo. Son responsables de la transmisión de la información, que son provenientes de los sentidos, del gusto, el tacto, el olfato, la vista, la audición, y también forman partes la percepción de los movimientos corporales y las del dolor, la percepción del dolor. Bien, tenemos a partir de un fenómeno, como explicábamos en el ejemplo de la clase, puede ser con un pinchazo, vamos a tener diferentes pasos. Primero tenemos el estímulo ambiental, el estímulo sensorial, la actividad neuronal o el potencial de acción, la sinapsis, como explicábamos anteriormente, y la percepción, la respuesta conductual, que puede ser subjetiva de acuerdo al sujeto en sí, cómo va a reaccionar cuando recibe ese estímulo en su cuerpo, ¿sí? Y bueno, dentro de los receptores tenemos los receptores externos, que son los órganos de los sentidos, quienes reciben o procesan la información sensitiva y sensorial, y después por el otro lado tenemos los receptores internos, que se dan en nuestras vísceras y están muy relacionados con la conducta emocional, ¿sí? Como vimos en la clase, el potencial de acción, la membrana está en reposo con una carga negativa, va a llegar un receptor con información y va a recibir un estímulo que va a abrir el interior de la membrana y va a entrar por las dendritas. Bueno, acá van a surgir cambios en la membrana, obviamente, y va a ocurrir un intercambio de iones, ¿sí? Que se lo denomina como evento eléctrico. Bien, la estructura de la membrana se va a poner en movimiento y va a ocurrir lo que se llama despolarización y propagación del impulso, ¿sí? A lo largo del axón. Después va a haber una conducción saltatoria y va a ser hasta la arborización. Acá ocurre donde hay más mielinización,
o sea, va a haber más mielina, va a haber más rapidez. Y después el potencial se pone en reposo y hay una unión entre las neuronas, lo que va a permitir la liberación de los neurotransmisores. Y bueno, después la membrana vuelve a estar con carga negativa, ¿sí?